Hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida a todos a nuestro quinto webinar. Actualmente tenemos a 95 personas conectadas ya desde varias partes de Latinoamérica, así que les doy la bienvenida. Espero que sea un excelente webinar, bueno, como todos los que hemos tenido hasta ahora, y que son el nivel de presentaciones que haremos en nuestro próximo Logistics Show el 26 y 27 de agosto de este año. Esperamos que la mayoría de ustedes puedan visitarnos. Bueno, en el webinar de hoy es un resumen de un curso que dura aproximadamente 12 horas, compactado a poco más de una hora. Comienza desde el lanzamiento del proceso de licitación, el desarrollo del caso de negocios con sus costos asociados. Analiza también las inversiones en equipamiento, como racks, estanterías de picking, carton flow, etc. Se detallan los aspectos IT y los distintos procesos físicos e informáticos para soportar la operación. Interfase WMS y ERP del cliente y pruebas en usuarios finales. Nuestro invitado de hoy es Fernando López, de nacionalidad argentina, pero quien nos visita hoy desde Colombia. Fernando es consultor senior en FL Consulting. Hola, no hay audio. Hola. Ok, bueno, me escuchan a mí entonces. Voy a empezar. Mi nombre es Fernando López. Soy responsable de FL Consulting and Support. Tengo amplia experiencia como consultor y director de operaciones logísticas y proyectos de supply chain en varios países de América Latina. He trabajado en L'Oréal muchos años y anteriormente en Danone, en Procter & Gamble. He trabajado e implementado proyectos con 3PLs en muchos países de América Latina. Y también me desempeño como consultor, si bien mi base es Colombia, he trabajado en proyectos en Argentina, Chile, Uruguay, México, Brasil. Un poco mi experiencia en licitaciones con 3PLs en varios países de Latinoamérica. Como ven en el slide, he trabajado en Argentina, en Colombia, en Panamá, en El Salvador, en Uruguay, en México y en Perú, y trabajando con 3PLs nacionales e internacionales. Si vamos al siguiente slide, el motivo de esta presentación es cubrir un poco desde el lanzamiento del RFI. Para eso la empresa lo que hace es preparar una especificación técnica donde convoca a los 3PL y presenta todas las data y todos los templates que los 3PL deben llenar para cumplir con el proceso de Request for Information, RFI. Después vamos a ver en qué consiste el detalle del RFI, vamos a ver el análisis cualitativo de toda la información recopilada de esos templates enviados a los 3PLs y también recopilada a través de las sucesivas visitas a los diferentes sitios propuestos por los diferentes 3PLs que participan del tender. Después vamos a ver qué variables evaluamos para la toma de decisiones, para que a partir de esta toma de decisiones tengamos finalistas del proceso de RFI. Una vez terminado el RFI, con esos finalistas son los que empiezan a participar del proceso Request for Quotation, a cotizar, y vamos a ver un poco las dos metodologías de cotización que se utilizan en este tipo de implementaciones con 3PLs. Podemos usar un sistema de cost plus o un sistema de costos variables transaccional.
Y finalmente, una vez culminado el proceso de RFQ, hacer el business case y seleccionar el ganador del tender, pasamos al proceso final, la cuarta etapa del proceso de implementación. Y ahí vamos a hacer como una especie de mega checklist y vamos a revisar los distintos aspectos que tenemos que cubrir en todo el proceso de implementación. Infraestructura, equipos, facilities, toda la parte de manpower, headcounts, entrenamientos, toda la parte de migración de stocks, sizing, layout, SNOPs, procesos, toda la parte del WMS, IT, datos maestros, toda la parte de pruebas, toda la parte de KPIs, mucha gente me va a preguntar de los KPIs seguramente, y aspectos seguridad, legales, vamos a hablar de algunos temas distintos que se suelen involucrar o colocar en los contratos, temas de seguros y algunos temas de riesgos y backup a considerar durante el proceso de implementación. Si vamos a la siguiente slide, lanzamos el proceso RFI y para lanzar tenemos que convocar a los participantes, a las empresas participantes, y para eso debemos confeccionar esto que llamo una especificación técnica, que no es más que un documento donde debemos volcar toda la información de la empresa relevante para que pueda ser tomada en cuenta por los 3PL para el momento de hacer el RFI. En ese documento podemos mencionar las etapas del tender que vamos a realizar, las fechas de inicio de las sesiones, cuando los 3PLs van a responder en el RFI, los templates que les enviemos, cuándo vamos a visitar los sites, cuándo va a ser la fecha en que nosotros evaluamos toda la información recibida de los operadores logísticos y hacemos la selección de finalistas. Finalmente mencionamos todo el proceso de RFQ, las fechas de inicio, la fecha de determinación y selección final, y cuando empieza el proceso de implementación, incluyendo fechas tentativas de realización de contratos y el Go Live, que es cuando nosotros mudamos nuestra operación desde una bodega propia o desde la bodega de otro 3PL a este nuevo 3PL ganador de la licitación. Ahí también dentro de este documento o especificación presentamos a la empresa las diferentes marcas, las diferentes unidades de negocio, los SKUs de los clientes. Hacemos una presentación exhaustiva a detalle de todos los flujos, los volúmenes, por ejemplo, de ingreso de las plantas locales, los volúmenes de importaciones, en cantidad de SKUs, en paletas, en contenedores, en camiones. Vemos todo el tema de flujos de picking por unidad de negocio, unidades, de qué forma se piquea. También debemos especificar un poco la localización y especificación del almacén requerido por la empresa. Entonces ahí, en términos de localización, colocamos las áreas preferentes que preferimos, que están más cerca de las ubicaciones de nuestros clientes y alguna especificación del almacén, sobre todo en términos de áreas requeridas. Después tenemos que hacer también una descripción de los productos, ya sea los productos terminados, los materiales POS, los promocionales, todos los temas de packaging referentes a los productos. Después tenemos que hacer una descripción operativa a detalle de todos los procesos, recepciones de plantas, recepciones de importaciones, recepción de otros proveedores locales, toda la parte de inventory management que requerimos, toda la parte de capacidad de almacenamiento, todo nuestro proceso de pick and pack, todo nuestro control de calidad, carga, labeling, etc. Es muy importante mencionar también la variabilidad y crecimiento que va a tener nuestra operación. Cuando hablamos de variabilidad, no solamente las variaciones mensuales, por ejemplo, por picos de fin de mes, sino también la variabilidad estacional que podemos tener por cambio de estación,
etc. El crecimiento es volúmenes estimados en porcentaje, cuánto crece año con año, para ser considerados también en cuenta por el 3PL para considerar espacios, ubicaciones, etc. También tenemos que mencionar que en temas de servicio, qué calidad de servicio requerimos, cómo vamos a medir el servicio. También debemos mencionar todo el tema del WMS, las interfaces que vamos a tener que desarrollar con el 3PL para que comunique nuestro RP, nuestro sistema, con el WMS del operador logístico seleccionado. Vamos a hablar también, hacer una breve descripción de los seguros, si la empresa tiene unos seguros de los productos terminados, si es necesario que el 3PL cotice los seguros de la mercancía. Después, respecto a leyes, mencionamos algunos temas de seguridad también, nuestras políticas de seguridad. Hablamos también de mencionar, obviamente, aspectos de trabajo ilegal y mencionamos también, se suele mencionar también los códigos de ética de la compañía. Después mencionamos también cómo vamos a costear, si vamos a usar un sistema de cost plus o un sistema de transaccional de costos variables. Vamos a mencionar también que vamos a trabajar con un sistema de bonos y penalidades y con un sistema de mejoras de productividad. También finalmente durante esa presentación vamos a presentar también unos anexos o unos templates que van a ser usados por los 3PLs para llenar algunas variables iniciales de costos, todos los KPI que vamos a utilizar, un template muy importante que tiene que ver con todas las funcionalidades del WMS, cuestionarios de seguridad e higiene, todo un template de estructura que vamos a utilizar, sizing, donde los 3PLs van a hacer una evaluación inicial de las áreas de recepción, de auditoría, de shipping, de maquilas, de rechazos y devoluciones que necesitamos utilizar. Entonces, hacemos una presentación generalmente esta presentación se hace con todos los 3PLs en las oficinas de la empresa, donde se presenta esta especificación técnica y también se presentan estos templates, estos anexos, estos Exceles que van a ser o deben ser llenados por los 3PLs para llevar a cabo todo el proceso de RFI. Bien, ahora si vamos al siguiente slide, vamos a entrar un poquito en el proceso de RFI. El proceso de RFI no es más que un análisis cualitativo de algunas variables que debo de evaluar. Ahí ustedes ven que voy a evaluar 10 variables que están a la izquierda del slide, donde se evalúa el background de los diferentes 3PLs, el know-how, aspectos de edificación, de bodega, de building, de sistemas de infraestructura, procesos operativos, todo el tema de gente, equipos, experiencia, algunos aspectos de riesgo, algunos aspectos de limitación, algunos costos iniciales que vamos a manejar en el RFI y algunos aspectos de project management. En el lado derecho de la presentación, lo que ese slide muestra va a ser, en este slide vamos nosotros a volcar, vamos a hacer toda la evaluación cualitativa de, por ejemplo, tres 3PLs que se presenten en este proceso RFI inicial. En el medio, lo que hacemos nosotros, de base a mi experiencia, hacemos una ponderación de pesos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, para mí es muy importante todo el tema del WMS. Y lo voy a calificar, lo voy a ponderar con un 20%. También el tema del costo inicial, voy a costear inicialmente durante el RFI, todo el tema de mano de obra, los operadores participantes del RFI van a mostrar inicialmente en un template todo el headcount que requerirían o que creen ellos considerar para manejar nuestra operación, por eso lo evalúo con un 15%, y le doy también a toda la parte de procesos y equipos de gente un 10% respectivamente. Entonces, la suma de esas variables me da un 100%. Ahora, en los siguientes slides lo que voy a hacer es presentar un poco más a detalle
los distintos aspectos que tengo que considerar para evaluar el punto 1 al punto 10, desde el background hasta el punto 10, project management. Si veo, por ejemplo, en background, voy a evaluar la estabilidad en la empresa, la estabilidad financiera. Respecto al know-how, voy a ver si la empresa maneja, por ejemplo, operaciones de consumo masivo. Si mi empresa es farma, voy a evaluar si maneja otras operaciones de farma. ¿Cuál es la percepción del mercado? ¿Cuál es el conocimiento o no que pueden tener su top management o sus equipos operativos de nuestras operaciones? Vamos a evaluar en las visitas, sobre todo que realicemos a los diferentes sitios propuestos por los 3PL participantes. Vamos a evaluar la locación del site, los espacios que ellos proponen, el layout, los flujos que proponen, las áreas requeridas para el área de picking, la parte para maquilas, la parte de expansión, a ver si tenemos espacio para expansión y algunos aspectos de seguridad. Respecto a infraestructura, vamos a evaluar qué WMS nos proponen, con qué WMS el 3PL trabaja, si con muchos de sus clientes ya realizan o tienen interfaces entre su WMS y el RP de los clientes. Vamos a ver en piso cómo manejan determinados procesos, cómo las diferentes facilidades o funcionalidades que tiene su WMS, y vamos a evaluar también a ver si manejan equipos de soporte a nivel sistemas también y WMS para poder manejar la operación. Vamos también a evaluar el punto 5, todos los procesos, desde el inbound, el put away o almacenamiento, todos aspectos de stock management. Vamos a manejar el outbound, procesos de pick and pack, absolutamente todos los procesos que podamos revisar lo más a detalle posible durante las visitas a los sitios de las operaciones que los 3PL manejan. Y después, finalmente, también evaluamos aspectos de calidad de gente, la experiencia de su staff, la experiencia de vuelta en operaciones de farma, operaciones de producto terminado, el tipo de management que maneja, la experiencia, qué porcentaje del staff del 3PL con experiencia podría participar desde el Go Live de nuestra operación, qué porcentaje del staff nuevo tendríamos para manejar nuestra operación, y bueno, absolutamente todos estos aspectos que tienen que ver con manejo de gente. También ahí pongo si hacen con sus clientes actuales revisión o un meeting de manejo de KPIs. Finalmente, en los aspectos de riesgo también podemos evaluar algunos riesgos, por ejemplo, si manejan operaciones con potenciales competidores de nuestra empresa, si tienen un site listo con las características y las dimensiones que nuestra operación requiere, o si tenemos que salir a rentar, o a veces me ha pasado también en algunas implementaciones, tener que salir a construir un nuevo sitio en alguna de las ciudades. En cuanto a las limitaciones, hacemos una evaluación de si pueden o no hacer un contrato a 3 o a 5 años, dependiendo a los requerimientos de nuestra empresa, si pueden hacer determinados niveles de inversión, y después, respecto a los costos, si son capaces de manejar costos abiertos para manejar con ellos un sistema de cost plus, si están dispuestos a manejar un sistema de bonos y penalidades. También, finalmente, respecto a project management, vemos si ellos manejan un timeline de proyectos, si tienen un equipo de proyectos para trabajar con nosotros en todo el proceso de implementación, los recursos y el involucramiento sobre todo de sus equipos de operaciones en toda la parte de definición e implementación de una operación nueva. Bueno, una vez que nosotros recibimos toda la información de los 3PLs en esos templates y realizadas las visitas a los sitios, lo que hacemos es
terminar este análisis cualitativo. Por ejemplo, en el 3PL1, por ejemplo, en background y estabilidad, puntuamos o le damos una puntuación de 3 sobre 5 puntos posibles, y entonces ese proveedor 1, 3PL1, en ese primer ítem que es background y estabilidad va a sacar 0,15, que resulta de multiplicar los 3 puntos por el 5% de la ponderación. Así pondero cada uno de los 10 aspectos a evaluar, y como pueden ver ahí ustedes en el slide, el primer proveedor, el 3PL1, obtiene una puntuación de 2,1. El 3PL2 obtiene una puntuación de 3,85 y el 3PL3 obtiene una puntuación de 3. Entonces, lo que se puede un poco concluir que al final de este proceso de RFI, los candidatos finalistas podrían ser el 3PL número 2 y el 3PL número 3. Entonces, para recapitular un poco, hasta ahora lo que hemos hecho es, recapitulando, hemos escrito una especificación que vamos a usar para presentaciones a los 3PL con todo el proceso de licitación, la data que manejamos, la data de la empresa. Vamos a entregar también en esa presentación unos templates para que los 3PLs llenen, completen, ¿sí? Con esas información, los 3PLs proceden a llenar esos templates y empiezan a buscar sites tentativos donde manejar una operación. Se coordinan las visitas a los diferentes sites propuestos por los diferentes 3PLs y ellos nos presentan los diferentes templates con toda la información, y nosotros procedemos a hacer esta evaluación cualitativa que, como resultante de esta evaluación cualitativa, tenemos de 3 finalistas, pasamos a 2 finalistas. Estos 2 finalistas van a empezar el proceso de cotización de RFQ. Bien, ahora, antes que nada, me olvidaba también, dentro del RFI, por ejemplo, les quería mostrar también un template que usamos, que entregamos a los proveedores, donde a la derecha están, por ejemplo, todo el tema de sizing, metros cuadrados, espacios que los 3PLs propondrían para manejar nuestra operación. En la primera columna en negro está lo que nosotros manejamos actualmente, por ejemplo, en términos de recepción, metros cuadrados, en términos de embarque, en términos de preparación de unidades, en preparación de cajas completas, cuánto de almacenamiento, cuántos pallets, cuántas posiciones, cuánto half, cuánto full pallet, cuántas superficies manejamos para hacer todo el proceso. Por ejemplo, si el proceso de los productos son importados y tienen que ser etiquetados, cuánta superficie necesitamos para hacer ese labeling, cuántas superficies necesitamos para el área de rechazos y devoluciones, si necesitamos o no espacio para el área de productos peligrosos como pueden ser aerosoles. Entonces, con este layout, con este template, los diferentes oferentes en el RFI ponen un layout tentativo que nos permite hacer una comparación entre las propuestas de los 2 o 3 3PL que participen en la licitación y el tamaño de nuestra operación actual. Bien, vamos a hablar un poco ahora del RFQ. Como mencioné, el RFQ es costear. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos 2 finalistas del tender que surgieron del RFI. A partir de ahora, ellos tienen que ser los encargados de cotizar. Un poco les voy a explicar a grandes rasgos las variables que tenemos que tener en cuenta si utilizamos o un sistema de cost plus, o sea, todos los costos que el 3PL tiene, más su margen, van a ser absorbidos por nosotros, por la empresa, o un sistema de transaccional o de costo variable. En este slide lo que les quiero mostrar es que
Cada proveedor va a volcar en este papel los diferentes costos de renta en los que vamos a incurrir, donde se muestra año tras año la cantidad de metros cuadrados a ocupar, el costo por metro cuadrado, el costo mes y el costo año, y el margen de 3PL para llegar ahí a una celda gris donde tengo el costo total año. Voy a también incluir también los costos, diferentes costos fijos que el 3PL va a manejar. Tengo costos fijos de edificio, costos fijos de Material Handling Equipment, equipos para manejar la mercadería, y los costos fijos de sistemas. Cuando hablamos de costos fijos de sistemas, de edificio, voy a tener, por ejemplo, todo el tema de plagas, vigilancia, mantenimiento de sprinklers, mantenimiento de extintores, y aparecen acá una celda que dice amortización de edificios. Si hablo de amortización de edificios, significa que tiene que haber inversiones. En el slide siguiente vamos a ver también cuáles son las inversiones que posiblemente el 3PL tenga que incurrir y cómo vamos a amortizar esas inversiones. Respecto al Material Handling Equipment, podemos poner todas las rentas de equipos que necesitamos, order pickers, grúas o montacargas, carretillas eléctricas, baterías, y aparece también de vuelta la amortización de los equipos en caso de que requiramos comprar, el 3PL requiera comprar equipos. También aparecen los costos de sistemas, impresoras, cebras, licencias de WMS, todo el tema de canal de comunicación para comunicar no solamente al 3PL con su sistema WMS con su site, sino también comunicar también a la empresa con su ERP. Y también aparecen ahí las amortizaciones IT que surgen de un cuadro de amortizaciones que vamos a ver en el siguiente slide. También ahí aparecen los costos de startup. Los costos de startup son costos one shot en los que el 3PL debe de incurrir para lanzar nuestra operación. Por ejemplo, ahí tenemos desarrollos IT. Pasa que, por ejemplo, hay que programar, hay que desarrollar todas las pantallas de radiofrecuencia en el WMS del 3PL, y estos costos en los que va a incurrir el 3PL van a ser cargados hacia nosotros. Van a cargar también el 3PL los costos de soporte externo, normalmente traen especialistas de otros países en manejar e implementar nuevas operaciones con su WMS, el costo del Project Manager, el costo de la mano de obra volcada o que se necesita agregar para hacer el proceso de mudanza física desde nuestro site actual, que puede estar en una bodega propia o en un 3PL que queremos cambiar. Y finalmente los overlap de mano de obra, que es que finalmente el 3PL, los equipos con los cuales o la gente con el cual va a manejar o va a arrancar nuestra operación son contratadas un mes antes para ser entrenados y capacitados en todos los procesos que se requieren. Entonces, ese tiempo son cargados como un one-time cost, como un costo de startup. Generalmente, estos costos pueden ser cobrados en un mes o, bueno, pueden ser negociados por la empresa y el 3PL para que sean cobrados en un mes o prorrateados en, no sé, en los 6 primeros meses del arranque de la operación. Bien, hablamos en el slide anterior, mencionamos que había inversiones. Si había inversiones, por supuesto, entonces hay amortizaciones, como lo vimos en el slide anterior. En las amortizaciones de edificios debemos considerar los montos que el 3PL requiere hacer, por ejemplo, en CCTV, planta de energía, en todo el control de acceso de personal, todas las adecuaciones que tenga que hacer a su bodega para adaptarla a algunos requerimientos que nosotros como empresa le hagamos. Por ejemplo, segregar áreas para materiales peligrosos, inversiones en extintores, etc. Entonces, esas inversiones pueden ser
perfectamente amortizadas en un periodo de tiempo, por ejemplo 8 años, y también el 3PL nos va a cobrar intereses por esas amortizaciones. Con eso tenemos un costo total año que es volcado en el template anterior, en la celda de amortizaciones de edificios. Respecto a las amortizaciones de equipos, ponemos ahí todas las inversiones que el 3PL necesita realizar en, por ejemplo, en pallet jack, en máquinas de firm stretch, en toda la parte de amortización de sistemas, cuando se compran o el 3PL hace inversiones en impresoras, terminales de RF, access points, servidores, teléfonos y todo el tema de site de IT. En amortización de oficinas también incluimos todo lo que es laptops, PCs, impresoras que se requieren para las oficinas. Con las inversiones, montos de amortización e intereses. Ahí me parece me faltó un punto que, bueno, dentro de los edificios, la gran inversión también suele estar en racks, en estanterías, carton flows para hacer speaking, estanterías dinámicas o estanterías comunes para poder colocar nuestros productos y hacer el picking. Entonces, de esta forma, de alguna manera, quiero explicarles un poco todas las variables que tenemos que tener en cuenta para hacer un sistema de cotización cost plus. En el tema de headcount, que no lo hemos considerado, en este template lo que hacemos es que los diferentes 3PL participantes del RFQ completen la estructura que requerirían para llevar a cabo nuestra operación. Ahí hay dos columnas en amarillo donde los 3PL cada uno completa el headcount que necesitaría para manejar la operación y siempre también lo comparo un poco con nuestras operaciones actuales para que nos sirvan de comparativo. En la parte de arriba del headcount pueden evaluar toda la propuesta de managers, en todo lo que es el manager del DC, los managers de la operación, supervisores, el supervisor de inventarios y el supervisor de cargo de transporte. En la parte de abajo vemos todo el headcount, equipos bien operativos, el manpower que requieren las áreas de inbound, picking, procesamiento de órdenes, team leader, también la parte de despachos y la parte de reverse logistics, rechazos y devoluciones. Entonces, de esta forma hacemos todo el sistema de cost plus con los potenciales, con los proveedores finalistas durante el proceso de RFQ. Bien, dijimos también que podemos costear con costo variable o costo transaccional. Hacer una cotización de una operación que no manejo con costo transaccional es realmente difícil. Por eso mi recomendación es, para evitar sorpresas de ambos lados, del 3PL y de nosotros como empresa, arrancar un proceso de licitación con un sistema de cost plus, manejar el arranque de una operación con un nuevo 3PL por mínimamente un año, donde el 3PL aprenda de nuestra operación, maneje nuestra operación y una vez que tiene la suficiente experiencia y se ha pasado la curva de aprendizaje de esa nueva operación, el 3PL pueda proceder a hacer un costeo transaccional de nuestra operación. Este es más que nada un template donde cómo puedo manejar los costos variables. Puedo manejar primero toda la parte de storage, toda la parte de costos, digamos que fijos, con pallets, full pallets, half pallets, estanterías, áreas de oficinas, áreas de retrabajos, áreas de maquilas, si manejo fees por órdenes, si manejo todo el tema de, finalmente abajo coloco todo el tema de transaccional de handling in, donde puedo manejar el costo de recepción por paleta, por cartón,
el handling out, puedo manejar el costo por unidad, por caja, por pallet, el costo de descarga de contenedores o el costo de descarga de camiones en caso de que se reciban productos desde plantas locales. Todo el proceso de refusals and return, rechazos y devoluciones, donde costeo todo el tema de segregación, conteo y contabilización de notas de crédito para los rechazos y las devoluciones. Este no es más que un template que me sirve para usar en la cotización usando el sistema de costos variables. Bien, a partir de ahora, una vez culminado todo el proceso de licitación, se hace un business case dentro de la empresa donde analizamos todas las diferentes variables de costo de renta, costos fijos, de material handling equipment, de building, todos los costos que revisamos, se hace un business case. Puede ser a 5 años, puede ser a 3 años, dependiendo de la duración de los contratos. Y se hace un comparativo y después de ese business case, la empresa decide seleccionar el candidato finalista o elegido con el cual vamos a proceder a hacer el proceso de implementación. Todos los aspectos que vimos, vamos a ver a partir de ahora, cubren, es como un pequeño checklist donde cubren todos los aspectos que debemos desarrollar y trabajar con el 3PL seleccionado. Mi recomendación es que como empresa nunca jamás dejen en manos solamente del 3PL todo el proceso de implementación. Debe haber equipos dentro de la empresa trabajando de la mano, full time, involucrados en el proceso de implementación. Todas las grandes fallas que he podido ver a lo largo de mi historia profesional, trabajando en proyectos con empresas y con 3PLs, es que las empresas creen, por más que trabajen o seleccionen 3PLs internacionales, dejan toda la responsabilidad de todo el proceso de implementación en manos de los 3PLs. Error garrafal para mí. Entonces, debe haber equipos de la empresa, un project manager trabajando full time con suficiente experiencia en los procesos, en los sistemas de la empresa, para poder trabajar full time en todo el proceso de implementación con el 3PL. En este slide lo que hacemos es revisar un poco aspectos de infraestructura. Si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer como empresa un lease para rentar la bodega a utilizar, o si este lease lo hace directamente el 3PL, vamos a manejar todo el tema con el 3PL de selección de compras de racks, de estanterías, carton flows. Tenemos que tener un layout con el 3PL, trabajar un layout a detalle de todas las posiciones que nos permiten y nos sirven mucho después para que una vez que las estanterías, los carton floats estén instalados, hacer todo el proceso de etiquetado. Vamos a trabajar también en los diferentes docks de carga que se requieren en las diferentes puertas de la bodega. Vamos a trabajar también en toda la definición de los equipos que requerimos para hacer todo el pack y la auditoría de nuestros pedidos. Vamos a trabajar también en toda la segregación o áreas que requerimos para segregar productos peligrosos, aspectos de iluminación, qué iluminación requerimos, todos los equipos de ventilación, si la empresa como especificación requiere que la bodega tenga que tener tantos intercambios de aire por hora. Vamos a trabajar también con los 3PLs en toda la compra y equipamiento del CCTV, cámaras de seguridad, control de accesos. Vamos a trabajar con el 3PL también en toda la definición, layout de sala de carga de baterías, sprinklers y extinguidores. Estos no es más que checklist para cubrir todos los aspectos que deben ser tenidos en cuenta para implementar en términos de infraestructura. Yendo al siguiente slide,
vamos a ver qué variables o qué tenemos que tener en cuenta para cubrir temas de equipos, oficinas y accesorios. Todos los equipamientos de nuestra empresa y del 3PL, qué equipamientos vamos a adquirir en términos de, o que va a adquirir la empresa de 3PL en términos de carretillas manuales, carretillas eléctricas, montacargas, las mesas al final de las líneas de picking para realizar auditorías, las impresoras, las etiquetas cebras, las PCs. Después vamos a tener que comprar también todas las PCs para acceder a nuestro RP y al WMS del 3PL. Todo el tema de oficinas, cómo vamos a equipar las oficinas del site con los equipos, ya sea del 3PL o nosotros como nuestro equipo de operaciones de la empresa. Todos los escritorios, sillas, equipos de comunicación, la sala de conferencias y los equipos de central telefónica. Finalmente también, en términos de accesorios, a nivel piso tenemos que comprar todas las máquinas del Film Stretch y todo el Film Stretch para hacer las mudanzas, los palets requeridos, palets adicionales para poder segregar los productos durante el proceso de mudanza, cinta, cajas, uniformes de los equipos, zapatos de seguridad de los equipos, la sala de carga de baterías, las duchas, los lockers del staff, los bebedores de agua, etc. Yendo al siguiente slide, en términos de headcount, manpower y estructura, tenemos que ver, hacer claramente, tener un chart con el 3PL de toda la estructura con que vamos a manejar nuestra operación, incluyendo los nombres, la cantidad de staff por función, qué porcentajes son nuevos, reclutados nuevos y cuáles del staff son experimentados. ¿Cómo vamos a capacitar a nivel teórico y en piso en los procesos a todo el headcount? Hago hincapié en el líder del proyecto del 3PL, el líder de la operación, el líder del 3PL que va a manejar nuestra operación, sus supervisores, cómo entrenarlos en temas específicos de la empresa, por ejemplo, que ellos conozcan a detalle cómo es el sistema de codificación de productos que utiliza la empresa. Si es posible también, a veces no es tan posible, llevarlos a la operación actual que manejamos como empresa nosotros con otro 3PL o en nuestra bodega actual. Tenemos el 3PL también debe trabajar en un plan de retención del staff. Recuerden que los tiempos que se avecinan, los tiempos de mudanza y de arranque de una operación suelen ser bastante duros, entonces hay que tener haces en la manga para poder tener un plan de retención del staff calificado. ¿Cómo vamos a trabajar? En reuniones mensuales o quincenales con el top management, sobre todo en la etapa de Go Live, para hacer un relevamiento entre los equipos de la empresa y los equipos de supervisión y top management del 3PL. Evaluar si el personal tiene la suficiente experiencia en operaciones como la nuestra, cómo vamos a medir la productividad en el piso, los sistemas, con qué frecuencia y con qué sistemas diariamente evaluamos la productividad de cada uno de los headcounts de la operación. Ver también el staff que se requiere para hacer la mudanza, ver con qué staff vamos a manejar el Go Live, el arranque y también los picos de fin de mes. Cómo el 3PL también va a manejar la comunicación de los equipos en los diferentes cambios de turnos para que la operación o la preparación de pedidos de un turno a otro no quede trunca, perdón. Y finalmente también vamos a ver un poco cómo vamos a trabajar y con qué dashboard vamos a manejar el seguimiento de la operación en el piso después del arranque con el 3PL. Yendo al siguiente slide, aspectos de entrenamientos. Bueno, como mencionamos también, experiencia de los trainers en nuestra operación. Esto es fundamental. Los trainers tienen que tener alguna experiencia en manejar operaciones similares como las nuestras
preparar todo el material de entrenamientos en términos de pantallas DRF, WMS, cómo vamos a entrenar a detalle a los equipos en los procesos definidos, cómo vamos a hacer entrenamientos en piso, cómo vamos a hacer test a los diferentes headcount para ver si el resultado del entrenamiento fue satisfactorio, a quién tenemos que reentrenar y cómo el 3PL lleva a cabo un sistema de tracking de los entrenamientos realizados. También finalmente menciono ahí las licencias de los choferes de grúas o de montacargas que de acuerdo a la legislación local de cada país deben tener para manejar ese tipo de equipos. Bien, tema importante, migración de stock. ¿Cómo voy a transferir el stock desde mi operación actual, que puede ser una bodega propia o puede ser otro 3PL, a el stock al nuevo 3PL? Recomiendo hacer en este caso es, primero, invertir tiempo en el ordenamiento de la operación, por ejemplo, en el 3PL actual. Destruir producto no apto para la venta antes de la mudanza al nuevo 3PL. Las mermas. Tenemos que escribir con el nuevo 3PL un plan de mudanza y que este plan incluya la cantidad de paletas a mudar, los camiones, cuántos camiones por día, cuántas paletas por día a mover, y eso nos da finalmente un timing del proceso de mudanza. Este plan de mudanza debe, obviamente, ser definido por nosotros y con el 3PL nuevo seleccionado, pero también con el 3PL viejo de donde vamos a sacar la operación. También tenemos que trabajar con el 3PL actual y con el 3PL futuro en los equipos de trabajo para la mudanza. ¿Cómo vamos a hacer los conteos? ¿Quiénes van a realizar los conteos? ¿Qué equipos del viejo 3PL que van a trabajar en esos conteos? ¿Qué equipos del nuevo 3PL van a estar en las instalaciones del viejo 3PL contando? ¿Cómo vamos? ¿Qué equipos necesitamos para cargar los camiones de mudanza? ¿Qué equipos necesitamos o gente necesitamos y sus equipos para descargar en el nuevo site? ¿Cuántos equipos necesitamos o gente necesitamos para hacer el arrastre de las paletas desde el área de descarga hasta los racks correspondientes? ¿Qué cantidad de montacargas necesitamos para almacenar cada una de las paletas o palets mudados? Como mencioné también, ahí el punto 4 dice espacio para bajar los pallets y contar en la operación actual con qué equipos del actual 3PL y del 3PL. Para mí la mudanza culmina cuando cada uno de los camiones mudados cada día es contado, transportado al nuevo site, descargado y almacenado. Entonces, todos los días, al final de cada día, debemos ser capaces de sacar un listado del WMS del nuevo 3PL para verificar que todos los pallets mudados fueron hecho el put away, fueron almacenados. Al final de los diferentes días, de los días de la mudanza, al final de la mudanza, lo que voy a tener que sacar es, una vez que todos los pallets de toda la mudanza estén almacenados, sacar un listado del WMS del nuevo 3PL, ¿sí? Y que eso lo utilizo como un conteo de inventario y voy a poder ajustar contra mi RP, de forma tal de que al momento del Go Live tenga inventario físico igual al inventario del WMS del nuevo 3PL igual al inventario del RP para que todos arranquen con el mismo valor. Bien, hablamos de algunos temas de implementación respecto al sizing, layout, flujos. Verificar siempre que se terminen de instalar racks, estanterías, que el sizing o la cantidad instalada corresponda al modelo que planeamos, al layout que planeamos. A veces surgen temas de lámparas que nos permiten ocupar determinadas posiciones de rack, sobre todo en los niveles superiores. Entonces ahí perdemos parte de la ocupación.
tenemos que verificar todos los flujos en piso, evitar cuellos de botella, tenemos que ver todo el tema de demarcado de los pasillos de circulación de la gente, cómo la gente accede, cómo la gente va a cada una de sus áreas de trabajo, cuidado con las áreas de maquilas que involucran a gran cantidad de gente, cuidado con las áreas de picking que involucran en gran cantidad de gente también, y que debemos evitar que la circulación de esa gente no se cruce con áreas de circulaciones de montacargas y de máquinas. Tenemos que ver también si la capacidad instalada finalmente soporta picos de almacenaje o picos de fin de mes, si hablamos de espacio en piso, y la necesidad de expansión, por ejemplo, en capacidad de almacenamiento. Tenemos que ver también un poco, una vez mudados, si finalmente los productos de alta rotación fueron almacenados en posiciones cercanas a las posiciones de picking. Tenemos también que un poco en ver también antes de arrancar la operación, verificar bien cómo vamos a manejar aspectos de FIFO o aspectos de FEFO. Tenemos que ver también si estamos mudando una operación que involucra operación B2B y operaciones B2C para e-commerce, tenemos que ver si necesitamos, si dónde el área planeada para hacer el picking de e-commerce, si está disponible o no. El área de rechazos y devoluciones, cuidado con esto, que generalmente las áreas que se manejan quedan siempre chicas, no alcanzan, entonces el área de rechazos y devoluciones y su manejo empiezan a ser vitales dentro del manejo total de la operación. Tenemos que productos que no puedan ser destruidos en la vieja operación y que son mudados no deben ser claramente segregados, identificados y no mezclados con el stock disponible durante la mudanza. S&OP, para mí es de las partes claves de todo el proceso de implementación, diría de las más importantes. Debemos confeccionar con el 3PL una matriz de todos los procesos que vamos a manejar. Recepción de plantas, recepción de importaciones, put away, almacenamiento, replenishment plan, cómo se va a hacer ese replenishment, la planeación del picking, cómo se hace el picking, los procesos de BIS o maquilas, todos los procesos de rechazos y devoluciones, cómo los rechazos y las devoluciones son recibidas, cómo son procesadas, todas las transferencias de stock que hay entre las diferentes áreas, desde el stock disponible al área de mermas, desde el área de rechazos y devoluciones al stock disponible, del área de rechazos y devoluciones a destrucción, etc. Tenemos que escribir a detalle todos los S&OP, los procesos, incluyendo lógicas del WMS, pantallas RF, scripts en el WMS, los reportes necesarios, las etiquetas especiales que se requieren para determinados clientes, avisos o interfaces, avisos anticipados de entrega o ASNs que requerimos enviar y que deben salir del WMS del 3PL para enviar a determinados clientes. A ver, un comentario aquí. Cuando a veces visito operaciones y operaciones con 3PLs, los supervisores, el management, no conocen cómo funciona su WMS, qué lógicas utiliza. Y a veces cuando le pregunto qué lógicas, me responden la palabrita mágica es automáticamente. Automáticamente para mí no significa nada. Detrás de cada proceso debemos especificar las lógicas con que trabaja un WMS. Por ejemplo, en un put away tenemos que saber claramente si recibido un producto, en una cantidad de producto en un dock, una vez recibido, el sistema cómo va a pensar. Por ejemplo, si el producto tiene posición de picking, si esa cantidad recibida tiene capacidad o no para ser almacenada en el picking,
Y en ese caso el sistema propone para almacenar esa ubicación la ubicación de picking. Si el producto no puede ir al picking, va al rack, ¿a cuál rack? ¿A qué familia? ¿De qué familia de productos estamos hablando? Y dentro de los racks habilitados para esa familia, ¿en cuál ubicación? Esa es una lógica. Entonces, tenemos que especificar las lógicas de trabajo en cada uno de los SNOP, en cada uno de los procesos. Las lógicas para hacer replenishment, las lógicas para hacer picking, de qué ubicaciones toma, las lógicas para hacer todas las transferencias de stock. ¿Ok? Durante este proceso de escritura y definición de los SNOP, debe haber un alto involucramiento de los equipos de operaciones de nuestra empresa, de las operaciones del 3PL y sobre todo también gente de sistemas del 3PL que conoce a detalle o debería conocer a detalle todas las funcionalidades del WMS. También el Project Manager del 3PL, que normalmente es la persona que redacta, escribe todos los procesos. También tenemos que especificar todos los procesos de interfaces o procesos de intercambio de información entre el WMS del 3PL y nuestro RP. Todos los procesos ida y vuelta. Por ejemplo, cuando la empresa envía órdenes de ida hacia el WMS a preparar y después cómo estas órdenes vuelven en una interfaz de regreso con las cantidades confirmadas por el 3PL. Cuando la empresa lanza movimientos de segregación de productos, por ejemplo, mermar o destruir estas cantidades, la empresa lanza una interfase desde nuestro RP hacia el WMS y después el 3 que hace es preparar estas cantidades y confirmarlas. Después hay interfaces que surgen desde el 3PL hacia la empresa. Por ejemplo, cuando se rompen productos, este es el caso típico, que el proceso se lanza desde el WMS del 3PL, donde el 3PL indica transferir tal código, tal cantidad de unidades desde el área de stock disponible, por ejemplo, al área de mermas. Entonces ese es un típico caso donde la interfase comienza en el 3PL en el WMS del 3PL. Gran tema también, datos maestros. Datos maestros. A veces el motivo de una licitación es porque en nuestra operación actual no tenemos un buen WMS para manejar nuestra operación. Entonces hacemos una licitación y seleccionamos, entre otras variables, como vimos en el RFI, a un 3PL para manejar nuestra operación con un mejor WMS. Pero para manejarnos con un mejor WMS tenemos que ser capaces de alimentar a ese WMS con los datos maestros de productos, de clientes, de proveedores. Y a veces nosotros como empresa no tenemos en ese momento, durante el proceso de implementación, todo el nivel de información de datos maestros que el 3PL o el WMS, el 3PL requiere. Entonces tenemos que ser capaces de nosotros como empresa durante el proceso de licitación, en nuestra operación actual, salir a buscar toda esa información. ¿De qué esta información estoy hablando? De información de productos, unidades por caja, cajas o unidades por pallet, largo, alto y ancho de la unidad, largo, alto y ancho de la caja, largo, alto y ancho del pallet, peso de la unidad, peso de la caja, peso del pallet, que son normalmente los datos maestros de los productos que va a requerir el WMS del nuevo operador logístico seleccionado. Tenemos que verificar un poco la capacidad y los flujos de intercambio de información entre el WMS y nuestro RP, sobre todo en picos. Tenemos que ver la capacidad de almacenamiento en las tablas que maneja el WMS. Tenemos que tener
no solamente una conexión, sino una conexión de backup para comunicar el WMS del 3PL con nuestro ERP. Tenemos que planear cómo vamos a hacer la migración del master data desde nuestra empresa al WMS, el master data de materiales con toda información requerida por el WMS, los clientes y los proveedores. Tenemos que configurar antes del arranque, obviamente, el layout en el WMS del 3PL con todas las ubicaciones, todas las áreas, todas las capacidades de las ubicaciones, si son ubicaciones full pallet, half pallet, las ubicaciones de picking con la capacidad máxima y mínima que van a tener, cuáles son los usuarios de los WMS en el piso. Tenemos que programar y hacer pruebas de estrés a máxima capacidad con todos los usuarios conectados. Como dije antes, la migración, planear la inmigración, planear fechas, cómo es el avance, verificar que los datos enviados por la empresa finalmente sean 100% cargados en el WMS, el 3PL. Tenemos que, obviamente, recomiendo fuertemente, tener un staff de sistemas altamente capacitado en el WMS para el momento de mudanza y go live de la nueva operación. Bien, hablando un poco de test de pruebas. Tengo que, al momento de probar, tengo que tener un ambiente de pruebas en el WMS del 3PL y en nuestro RP. No vamos a hacer pruebas en el ambiente productivo, sino generalmente es lo que se hace, se preparan ambientes de pruebas en ambos sistemas. Tenemos que preparar los datos en nuestro sistema RP de materiales, de clientes y de proveedores para hacer las pruebas. Tenemos que preparar datos también de ubicaciones, materiales, clientes y proveedores en el WMS del 3PL. Tenemos que hacer una matriz de pruebas de transacciones unitarias en el WMS, planear esas pruebas, qué usuarios finales las realizaron. Tenemos que planear pruebas integrales, tenemos que tener una matriz de pruebas con todos los procesos a detalle probados exhaustivamente. Si tengo varios procesos de picking o generación de etiquetas diferentes para diferentes tipos de clientes, tengo que probarlos también. Tengo que hacer de esas pruebas integrales matriz de pruebas a realizar para cubrir el 100% de los escenarios. En esas pruebas integrales deben participar los equipos operativos de la empresa y los equipos de sistemas y de operaciones del 3PL. Tengo que ser capaces de traquear las fallas detectadas y cuándo se hacen las pruebas para ver si los inconvenientes o errores presentados durante el proceso de prueba fueron subsanados. Bien, vamos a hablar un poco de los KPIs. Los KPIs puedo tener en los contratos, puedo definir varios procesos o KPIs que voy a utilizar con los 3PLs. Ahí voy a mencionar todos los que podrían ser posibles y después le voy a hacer algunos comentarios respecto a los que para mí pudiesen ser indicadores claves para manejar el contrato y en base a estos indicadores claves manejar umbrales de objetivos y umbrales para poder asignar bonos y penalidades. Entonces, podemos tener KPIs de recepción, por ejemplo, el tiempo que se tarda cada camión, el 3PL en descargar camiones de planta, tiempos de descargar de importaciones. Respecto a Inventory Management, diferencias de inventario absoluta, netas, que va a manejar el 3PL, conteos cíclicos, cantidades de conteos cíclicos que realiza por semana, por mes, temas de verificación de FIFO y FEFO, temas de IRA, Inventory Record Accuracy, manejar IRA por ubicación, que dentro del stock handling manejar el porcentaje de mermas. Cuando hablo de porcentaje de mermas me refiero al porcentaje de productos
que al 3PL se le rompe y sale desde el área disponible al área de merma sobre el flujo total de entradas y salidas que maneja el 3PL. Yendo al siguiente slide, podemos manejar todo el tema de KPIs, de todo el tema de despachos, tiempos de carga de camiones, de calidad de los despachos. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, qué porcentaje de transferencias dentro del almacén el 3PL realizó? ¿Cómo segregó, trabajó todo el proceso de rechazos y devoluciones? El tiempo que se tardó en recibir, hacer el sorting, la clasificación y la contabilización de esos rechazos y devoluciones. Podemos manejar el delivery, el on time, o sea, si el 3PL cumple con los lead time o tiempos asignados para despachar órdenes locales, si las órdenes locales son recibidas y despachadas en el mismo día, en las 24 horas, las órdenes que van hacia el interior del país si son manejadas dentro de las 24 horas, dentro de las 48 horas. Podemos tener KPIs ligados a la documentación, a la recolección de documentación, a temas de seguridad, si tiene o no accidentes, sobre todo si el 3PL cumple con el incremento en productividad propuesto por contrato año tras año. Cómo manejamos el tema de la calidad en el picking, tantos errores cada 1000 órdenes, porcentaje de pallet recibidos con anomalías, el ratio de preparación o calidad de preparación en líneas, el ratio de calidad de preparación en órdenes, en documentos, sobre el total de facturas emitidas, y después aspectos de productividad de recepción, productividad del put away, productividad de picking de cajas completas, productividad de picking de unidades, de detalle y productividad de todo el proceso del packing. A mi forma de entender todo de los KPIs, para mí los más importantes primero son los que tienen que ver con cumplimiento de órdenes, el orden fulfillment rate, la preparación en on time, si cumplimos o no si el 3PL cumple o no con los tiempos, el picking accuracy en líneas y también todo el tema de las diferencias de stock. El stock accuracy que lo puedo medir, el stock accuracy absoluto o el stock accuracy neto. En el absoluto no se netean las diferencias absolutas positivas o negativas, sino se saca un valor absoluto de los desvíos entre el físico versus lo que dice nuestro RP respecto al sistema, nuestro sistema RP en valor, y las diferencias netas son las neteo de las diferencias positivas y negativas en valor respecto al valor del inventario. Para todos los KPIs recomiendo plantear un objetivo y plantear como umbrales, por ejemplo, qué valor o un umbral respecto al objetivo va a ser motivo de un plan de acción inmediato por parte del 3PL o qué umbral va a requerir un plan de acción inmediato más una penalidad al 3PL. Por encima del objetivo, qué umbral y qué bono vamos a manejar con el 3PL, le vamos a dar un bono. Ahora, si hablamos de bonos y penalidades, recomiendo que para cada KPI tenemos que ver los FTE o involucrados y sobre ese costo de FTE definir porcentajes de bonos y penalidades. Esa es mi recomendación. Bien, avanzando un poquito más, ya falta poquito, vamos a hablar de aspectos de seguridad, tener en cuenta si la compañía de seguros de nuestra empresa, donde tenemos asegurados el inventario sobre todo y el manejo de la compañía de seguros por parte del 3PL contra robos, contra las instalaciones, contra la gente. Tenemos que ser capaces ahora, muchos contratos incluyen cláusulas de lucro cesante, donde
el 3PL debe ser capaz de cubrir pérdidas de ventas por ineficiencias en la operación. Tenemos que ver también toda la instalación muy importante de todas las cámaras fijas y domos dentro de la bodega, no solamente las compras de las cámaras, la instalación, las pruebas, el monitoreo desde el CCTV, las pruebas del CCTV, el personal de vigilancia, los procesos de vigilancia y el entrenamiento del personal de vigilancia en nuestros procesos. Tenemos que probar todos los sistemas de intrusión de gente, las alarmas. Tenemos que ver bien la cantidad de cámaras instaladas contra la capacidad de almacenamiento en el CCTV. A veces, como estamos, nuestro site o el site del 3PL está en un parque industrial donde las cámaras son externas, sobre todo, son manejadas desde un site que es responsabilidad del landlord, del parque industrial. Entonces tenemos que ver cuáles son las cámaras externas que el parque tiene frente a la bodega que vamos a utilizar, la verificación de todos de los procesos de filmación de ese CCTV externo. Antes de arrancar nuestra operación, tenemos que ser capaces de proveer a los equipos de vigilancia del parque industrial de todo un listado de nuestro personal o del personal del 3PL, de nuestro personal de la empresa, todos los choferes, las placas de los autos, las placas y las empresas de transporte que van a estar autorizados para manejar nuestra operación con el 3PL. A nivel legal, tenemos durante todo el proceso de implementación, tenemos que manejar, una vez que terminamos el proceso de RFQ, una vez que seleccionamos un 3PL, tenemos que redactar una carta de intención donde de alguna manera se lo autoriza al 3PL a realizar inversiones. Tenemos que realizar el contrato, obviamente, entre nuestra empresa y el 3PL, y también tenemos que realizar un contrato entre el landlord o dueño de la bodega y el 3PL. Entonces, finalmente, a nivel contrato, quería especificar acá algunas cláusulas un poco raras o diferentes que deben ser incluidas dentro del contrato. Indicadores claves de desempeño, KPIs, los KPIs que vamos a utilizar, los bonos y las penalidades, los umbrales para manejar estos bonos y penalidades, los objetivos, el porcentaje de penalidad, sobre qué cantidad de FTEs, el lugar de almacenamiento, donde está ubicada la bodega, la capacidad del depósito, la capacidad del depósito cuál es reservada para manejar nuestra operación, qué eventos son considerados de fuerza mayor, huelgas, eventos naturales. Hay una cláusula muy importante que es de incumplimiento sustancial cuando se considera que el 3PL no está desempeñando, no está cumpliendo con los KPIs de desempeño, cuando hay un incumplimiento sustancial por violación de los datos de nuestra empresa, cuando hay un incumplimiento sustancial por violación a la propiedad intelectual de la empresa, qué incumplimiento esté causando, qué incumplimiento de los KPI esté causando pérdidas de venta, durante cuánto tiempo se considera un incumplimiento sustancial por no cumplimiento de un KPI, durante cuántos meses consecutivos por no cumplir el KPI, qué informes debe entregar el 3PL durante el manejo de nuestra operación a la empresa. Y una cláusula que no suelen poner es el STEPIN. El STEPIN es en caso de que el 3PL no cumpla con los KPIs durante tanto tiempo, como la empresa y otro proveedor van a tomar en este site la operación para no tener una discontinuación del servicio. Entonces, debe ser especificado ahí todos los procesos dentro de la etapa de stepping. Después, valor neto del equipo. Seguramente alguno me preguntará, bueno, pero si yo utilicé un sistema de cost plus, donde yo como empresa
pagué amortizaciones por los equipos. Una vez transcurrido el periodo de amortizaciones, ¿sí? Esos equipos son míos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un contrato a 5 años con un 3PL y al cabo de esos 3 años amorticé y pagué los racks, al final de ese periodo, de ese contrato, los racks ya son míos. Entonces, o, por ejemplo, si esos racks lo amortizo a 10 años o 8 años, si el contrato está firmado a 5 y después de los 5 años soy, he pagado yo como empresa 5 años de amortización, si quiero cambiar de operador logístico después de 5 años, un poco después de esos 5 años tengo que pagar el valor neto del equipo o el valor remanente o que falta terminar de amortizar. Finalmente tengo que hablar de seguros, cobertura de los seguros de mercadería, ver como empresa si hago una cobertura especial para los eventos de mudanza, teniendo en cuenta que en pocos días durante la mudanza voy a estar moviendo o removiendo el 100% de mi stock. El seguro del 3PL sobre su personal, sobre los facilities, y no olvidarse de hacer un update de la empresa, a la compañía de seguros sobre el cambio del site, el cambio de 3PL. Bueno, riesgos que debo considerar o que debo planear antes de realizar la mudanza. Planear con el equipo comercial órdenes adicionales a determinados clientes antes de la mudanza para considerar el tiempo de mudanza. Durante ese tiempo no voy a estar sirviendo o piqueando a los clientes, entonces debo poder planear órdenes adicionales antes de comenzar con el proceso de mudanza, planear un buffer de stock a clientes importantes, planear con el equipo comercial también un bajo volumen de despedidos una vez culminada la mudanza y arrancó el layout. Debe estar perfectamente definido y programado durante el Go Live con el equipo comercial y con el 3PL cómo va a ser ese ramp up o arranque de la nueva operación, con qué volúmenes diarios, semana a semana, post Go Live. Como también voy a hacer la recepción de las importaciones. Yo me mudo en una nueva operación, arranco una nueva operación con el 3PL y me encuentro con que mi equipo de planeadores de las compras sacan del puerto un montón de contenedores que tienen retenidos y me los enchufan, perdón las palabras, a la nueva operación. Tengo que verificar, sobre todo la primera semana después al Go Live, que el tracking de movimientos de stock se completen. O sea, verificar que las interfaces estén funcionando correctamente y los movimientos finalmente sean registrados en el WMS del 3PL y en nuestro RP. Verificar el lugar de almacenamiento de los materiales peligrosos, por si durante el proceso de mudanza algún pallet, alguna estiva de productos peligrosos fue almacenado en el lugar incorrecto. Y después, plan de contingencia. Bueno, a veces lo que hacemos como empresa es trabajar con otra empresa para trabajar el plan de contingencia, pero sí o sí, antes de la mudanza y durante el proceso de implementación debemos trabajar con el 3PL para preparar un plan de cómo vamos a poder piquear en caso de corte de energía, caída de los servidores, y tenemos que trabajar a picking papel. Dentro de los SNOP no solamente deben estar definidos los procesos de picking con radiofrecuencia, sino los procesos que vamos a utilizar en caso de una contingencia por caída de, por ejemplo, corte de energía piqueando a hojita, a papel. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. Quiero agradecer a Logistec, a Paula, a Fernando por la paciencia. Fernando ha estado involucrado 1000% conmigo en todo el proceso de programación de este seminario y recomiendo a todos los participantes la página de Logistec, realmente está muy buena. Hay un montón de videos, hay un montón de experiencias y realmente quiero remarcar eso y que todos los participantes de la reunión creo que deben
ingresar a la página de Logistec y revisar todas las publicaciones que van realizando. Ahí están mis datos de FL Consulting and Support, tienen un mail, tienen la página, tienen desde mi página se linkean también a LinkedIn, donde yo tengo 10.000 seguidores en LinkedIn y generalmente suelo hacer publicaciones, entonces para los que me quieran seguir, bienvenidos sean. Muchas gracias y si quieres, Paula, podemos comenzar las preguntas. No te escucho. No estoy escuchando. No. Ok, voy a tratar de ver las preguntas, a ver dónde está la sesión de preguntas. Bueno, preguntas. Me piden que haga una pregunta de José Arévalo, que haga una definición de 3PL actualizado. Bueno, se habla mucho hoy de 3PL, 4PL, 5PL, pero creo honestamente en Latinoamérica no he visto casos completos de 4PL y de 5PL. Un 3PL para mí es una empresa que sea capaz de recibir nuestros productos de nuestros proveedores, de nuestras plantas, hacer la preparación de los pedidos, preparar, hacer los despachos a los diferentes clientes que maneja nuestra empresa, tener un sistema WMS que compita y bueno, a veces las operaciones de 3PL manejan también el transporte urbano, el transporte local a los clientes. Mi recomendación es, en Latinoamérica no he encontrado 3PLs que sean capaces de manejar directamente su propia empresa de transporte. Entonces ha vuelto el audio, me parece, ha vuelto el audio. Que me parece que el 3PL en Latinoamérica normalmente manejan las operaciones y la empresa tiene que contratar aparte todo el tema del transporte para entregar a los clientes. Cuando se da la oportunidad de manejar el transporte outbound o entrega de clientes al operador logístico, lo que me he encontrado es que el operador logístico subcontrata. Entonces, para eso no me conviene utilizar el 3PL, sino para eso contrato directamente nosotros como empresa. La siguiente pregunta, Piero Campodónico, ¿cuántos años mínimo debería ser un contrato de 3PL? Bueno, en Latinoamérica te puedo decir, en todos los países donde yo he trabajado, he manejado 3 más 2, o sea, un contrato de 3 años con posibilidad de extensión a 5 años. Pero esto significa que el business case se hace a 5 años. ¿Cuáles son los mejores blogs para estar actualizados con temas de operación y logística? Me han preguntado en LinkedIn, me preguntan permanentemente sobre publicaciones de KPIs, de benchmark, de procesos. Yo no sé si realmente hay un blog. Me parece que a mí LinkedIn me da un buen resultado. Las asociaciones o páginas de las asociaciones de logística en América Latina suelen tener buenos temas para consultar operaciones y logística.
Por eso remarqué la página de Logistec, perdón. Pablo Angulo, ¿cuáles serían las diferencias entre un 3PL y si realmente existen 4PL, si existen en Chile? No tengo tanto la experiencia de manejar licitaciones en Chile. En mi slide de licitaciones, yo he manejado operaciones con bodegas propias en Chile. Normalmente las empresas grandes lo que hacen es manejar en los países grandes de Latinoamérica, Argentina, Chile, Brasil, México, operaciones con bodegas propias, y en los países pequeños como Uruguay, Colombia, Perú, Centroamérica, Guatemala, El Salvador, manejar 3PLs. No, no tengo experiencia en manejar 4PLs en América Latina. En Chile no puedo dar la respuesta porque desconozco un poco el mercado, pero bueno, sería cuestión de hacer alguna investigación con algunos 3PL, sobre todo los internacionales como Schenker, como DHL, como antes un Panalpina. Por ese lado haría la investigación. Jorge Vargas Gutiérrez, ¿en qué caso se puede aplicar penalidades a un 3PL? Bueno, yo mencioné que dentro del proceso RFI, yo como empresa quería aplicar un sistema de bonos y penalidades, en base a qué país y en base a definir umbrales de no cumplimientos o sí cumplimiento excesivo de los KPI para poder aplicar esos bonos y penalidades. Yo como empresa defino si las empresas que quieren avanzar del RFI al RFQ son capaces de o aceptan manejar un sistema de bonos y penalidades. Me ha pasado en mi experiencia profesional que casi todas las empresas internacionales, los 3PLs internacionales y ya muchos de los nacionales grandes aceptan manejar un sistema de bonos y penalidades. Vladimir Román, en una operación de 3PL, es recomendable aplicar un contrato de llave en mano, si es así según tu experiencia, ¿qué condiciones primarían en este tipo de contrato? De vuelta, yo hablé de formas de hacer el RFQ y planteé todos los costos para hacer una licitación usando Cost Plus y una licitación manejando un sistema manejando un costo transaccional. Pero en ningún caso haría un contrato llave en mano. Nunca, por más experimentado que sea el 3PL, por más internacional que sea, dejaría en manos del 3PL todo el proceso de implementación y de manejo de la operación. Nunca jamás en la vida. He visto caer a muchos directores de operaciones a nivel regional y a nivel de países grandes por delegar en grandes 3PL todo el proceso de implementación de una nueva operación logística. José Arévalo Calawick, me van a saber disculpar si no pronuncio bien algunos apellidos. No es habitual que se hable y toque el tema de 5PL, ¿cuál es el motivo? ¿Es importante en la cadena logística? Bueno, de vuelta, para mí en Latinoamérica todavía falta mucho para manejar operaciones con 3PL, manejando costos de cost plus, poniendo cláusulas de bonos y penalidades y manejar mejoras en los costos por aumento de productividad año tras año. Entonces, ese es el motivo, por eso hay que avanzar en desarrollar más y mejor a los 3PLs y el siguiente paso es en manejar 4PLs y por supuesto en 5PLs. Pablo del Castillo, a ver, la pregunta es, si una empresa importadora que distribuye actualmente sus materiales con logística propia, es decir, posee almacenes, camiones, trabajadores y desea trabajarlos con un 3PL, significaría que
ya esta empresa no necesariamente necesita un departamento de logística o es necesario mantener un gerente de logística para realizar el control de operación. Bien. Que yo tenga un 3PL no significa que mi estructura logística va a ser más o menos chica. Justamente, en todas las operaciones que he manejado con L'Oreal, con Procter, con 3PL, siempre la empresa debe manejar su estructura de gerentes y supervisores, algunos supervisores, dentro de la operación diaria con el 3PL. No es una condición necesaria, es que si tercerizo, quito estructura. No. Debo seguir controlando el 3PL. Gracias, Ricardo, por tu felicitación. José Luis Chávez, sería mejor si los datos maestros se comporten al inicio del RFQ y no en la implementación, ¿no crees? Sí, pero a veces la empresa no los dispone, no dispone de los datos que el WMS necesita para funcionar. Entonces, durante el proceso de implementación tengo que salir a recopilar todo la data maestra de mis productos al nivel de el código de barras, peso de la unidad, dimensiones de la unidad, peso de las cajas, dimensiones de las cajas, peso de los pallets, dimensiones de los pallets, unidades por caja, unidades por pallet. Entonces, Paul, el porcentaje, ¿qué porcentaje de recibir la propuesta económica de los 3PL uno debería considerar? Actualmente estoy en proceso de propuesta de DHL, Panalpine y Logis. Mi modelo es de apparel, footwear y accesorios. Bueno, a ver, normalmente cuando hago el RFI, cuando cotizan, por eso mostré un poco el tema del sizing y el tema del headcount. Y un poco esto me da mucha idea de poder para comparar mi operación actual, los metros cuadrados y el headcount que utilizaría versus la propuesta las propuestas que realizan los 3PL. No puedo dar un porcentaje, pero yo sé dónde me está apretando el zapato, si es en headcount en mi operación actual, si es en determinadas áreas de mi operación actual, de la bodega actual, y dónde puedo las propuestas tener mayores áreas, mayores headcount. Entonces, no diría que me tengo que regir por un porcentaje de más de las propuestas respecto a mi operación. Fernando. Sí. ¿Me escuchas ahora? Qué bueno. Mira, sabes que podríamos seguir eternamente con las preguntas, porque yo creo que hay muchas preguntas por hacer. Yo creo que la gente ya tiene tu información para que te pueda seguir preguntando directamente. Puedo hablar por toda la audiencia, creo que fue una excelente presentación. En una hora resumiste entre 12 y 20 horas de un curso, así que opino por la misma gente que tuviste en el chat. Muchas felicitaciones por tu presentación, agradezco tu tiempo. Vuelvo a repetir, las preguntas la gente las pueden hacer directamente a tu correo, pueden conectarte a través de LinkedIn también. Y bueno, yo creo que hasta acá dejamos. Invito a la gente al próximo webinar del próximo martes a las 10 de la mañana. Y eso, pues sigo agradeciendo tu tiempo, tu presentación y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias a todos. Estoy disponible en mi LinkedIn, en mi WhatsApp. Ahora tenemos un poco más de tiempo para responder mensajes por WhatsApp también. Suelo manejar proyectos, como dije, en varios países. Bueno, y estoy disponible para todas las preguntas, consultas que quieran, en mi WhatsApp, en LinkedIn o en mi correo. Muchas gracias a todos por su tiempo y bueno, a cuidarse. Todavía nos quedan en algunos países algunos días de cuarentena o cuarentena controlada o inteligente como están haciendo en Chile. Que vaya todo bien y les deseo lo mejor para las familias. Un abrazo a todos. Feliz jueves para todos, gracias. Gracias, chao. Chao.